Masejet Baba Batra Daf Membet Amudalef 42a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Shelosha Lakujot Mitztarfin. 3 compradores se combinan, se asocian. ¿Qué significa esto? Explico. Una persona, por decir, Reubén, está ocupando una tierra ya un año. Y él se la compró a Leví, que también Leví la ocupó un año. Y Leví se la compró a Yehudá, que también Yehudá la ocupó un año. Y Yehudá se la había comprado el dueño original, que era Shimón. En este caso, nos dice la Gemara, hay Hazaká. Reubén, al tenerlo un año, el tercer comprador, crea una Hazaká, establece el derecho de pertenencia sobre esta tierra. A pesar que no lleva ocupándola 3 años, se combinan los años de los 3 compradores. Se combina el año del primer comprador de Yehudá, del segundo Leví y del tercero Reubén. Total 3, se combinan los compradores, se asocian los años de los compradores. En total hay 3 y crea una Hazaká. Y no puede venir el dueño original, o sea, Shimón, y argumentar, mira, no deberías de crear una Hazaká, a pesar que llevan ocupándola 3 años. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuál es la razón que uno crea una Hazaká? Porque lleva usándola 3 años y el dueño original no protestó. Puede venir Shimón y argumentar, ¿sabes por qué no protesté? Porque ya que vi que están usándola cada uno un solo año, eso es un uso irregular, no normal. Parece un uso de ladrones, que lo usan por poquito tiempo y se esconden. Y por lo tanto no protesté, no tengo que protestar a un uso de ladrones. Entonces no es Hazaká. No puedo argumentar esto. ¿Por qué? Porque el hecho que hubo una compra y venta con Yehudá, con Leví y con Reubén, cuando hay una compra y venta se publica, todo el mundo se entera. Y si todo el mundo se entera, ¿sí?, pues no es como ladrones, es como dueños el uso. Entonces no es un uso irregular, sino un uso regular. Entonces no puede venir y decir, no puede venir Shimón y decir, no tenía que protestar porque es un uso irregular. No, señor, hubo una compra y venta y todo el mundo se enteró, ¿sí? Y por lo tanto es un uso regular, entonces sí es una Hazaká, porque combinamos, asociamos los años de los 3 compradores. Así nos dice la Gemara. Viene Rab y limita esta halajá. Ama Rab, vejulam bishtar. Dice Rab, todo esto aplica y es correcto únicamente cuando los compradores compraron su compra, compraron la tierra con un documento, con un shtar. ¿Por qué? Porque solo cuando hay un shtar se publica, hay col. Pero si hicieron el quinián, la adquisición con un quinián en frente de 2 testigos, recae la adquisición, pero no se publica. Y por lo tanto, ahí sí va a poder venir Shimón, el dueño original, y decir, mira, no protesté porque pensaba que era un uso irregular. Así dice Rab. Viene la Gemara y pregunta, le membra de Savar Rab shtar itlekala, ve dimlet leukala, ve amarra va mojer sade be'edim, gove minechasim mesheubadim. Hatam lekujot inhu afsidu anafshayu. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Acabamos de ver de Rab, que Rab opina que cuando uno hace una compra y venta y hay un documento, se publica la compra y venta de la tierra. Pero si hace la compra y venta con un tipo de adquisición en presencia de 2 testigos sin documento, ahí no se publica. Y por eso Shimón podría venir y decir, uso irregular, y por eso no protesté. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque el mismo Rab dice en otro lado que si una persona, digamos Shimón, tiene una tierra y vende su tierra a su compañero, por decir Reubén, ¿sí?, no con documentos, sino con un quinián en presencia de 2 testigos. Y se compromete Shimón de darle garantía. En caso que se la quiten a él,
en caso que se la quiten a Reubén por una deuda que tenía pendiente Shimón o algo así, se compromete en darle garantía. Y después efectivamente se la quitaron a Reubén. Dice Rab, si el vendedor, Shimón, no tiene como reponer esa tierra que le quitaron a Reubén, no tiene unas disponibles, ¿sí? Puede cobrarse de Nehasim Mesheubadim. ¿Qué es Nehasim Mesheubadim? Bienes que ya tienen un gravamen, que ya fueron vendidas, obviamente posterior a la venta de Reubén, ¿sí? Puede cobrarse de ellas. Dice la Gemara, fíjense bien, para uno poder cobrarse Nehasim Mesheubadim necesita que en la venta que hizo con Reubén, que Reubén puede cobrarse después de Nehasim Mesheubadim, tiene que ser una venta que haya que todo el mundo se entere. O sea, ahí decimos, a los futuros compradores tenían que estar pendientes, pero aquí que hubo nada más, la venta con Reubén fue en frente de 2 testigos y sin documento, y aún así decimos que Reubén se podría cobrar de Nehasim Mesheubadim, aparentemente porque hay col. Vemos que hay col, inclusive que no hay shtar. Responde la Gemara, no. Te voy a explicar. En realidad, cuando hay un shtar, se publica, sale un rumor directo. ¿Sí? Efectivamente se publica. Pero cuando no hay shtar, no se publica, pero los eventuales compradores, los próximos compradores, si averiguan un poco, sí la gente sabe de eso. Entonces, en este caso, nos enseña Rab que aquí es culpa de los compradores que después Reubén compró de primero, después compraron otros, Reubén va a poder cobrarle a esos, en caso que le quiten la suya. ¿Por qué? Porque los compradores, cuando están comprando, deberían de haber checado si efectivamente tiene una garantía por ahí pendiente. Ah, ¿no se van a enterar? Sí se van a enterar, porque aunque no hay documentos, es fácil, si uno averigua, es fácil enterarse. O sea que shtar, automáticamente todo el mundo se entera. Público de inmediato. Sin shtar, uno tiene que hacer una pequeña averiguación y ya ahí se entera. Entonces, en este caso, los segundos compradores tenían que venir y averiguar. ¿No lo hicieron? Ellos pierden. Por eso es que se lo pueden quitar, aunque no hay shtar. O sea que para poder cobrar Nehasim Mesheubadim, no es necesario que haya un call, sino el hecho que los compradores podrían averiguar y ya saber, y no lo hicieron, se le puede quitarlo. Se le puede, Reubén va a poder cobrar eso, esa garantía de los próximos compradores. Seguimos. Umiyama Rabaji, Beatnan, Hamalvet Javero Beshtar, Gove Menechasim Mesheubadim, Aliededim, Gove Menechasim Menechorim, Vejiteima Rab Tanahu Upalig, Vearav Ushmuel Damre Tarvayu, Milve Alpe, Eno Govelo Mine Yoshim Velo Mina Lekuchot. מילווה עזביני קרמית, מילווה כי קייזיף בצינה קייזיף. כי יחי דלא ליצזו נכסה עלה. זבינה מן דזבין הראה בפרעסיה זבין. כי יחי דליפוק לה קלה. ¿Qué acabamos de decir? Que definitivamente shtar, Rab dijo que ¿qué? Shtar hay publicidad, todo el mundo se entera cuando hay una venta con shtar, con documento. Y cuando es en presencia de testigo, no todo el mundo se entera, pero si uno hace una pequeña averiguación se puede enterar. Y por lo tanto, si Shimón le vendió a Reubén una tierra y después vinieron otros compradores y compraron otra tierra, perdón, si Shimón le vendió a Reubén una tierra con garantía y después después vinieron otros compradores y compraron de Shimón, sí puede venir Reubén y se la quitan y cobrárselo a los segundos compradores. ¿Por qué? Porque aunque no fue vendido con shtar, pero si ellos tenían que haber averiguado un poco, entonces sí se cobra en Nehasim Mesheubadim a pesar que no es con shtar. Sí, así explicamos. Bien, la Gemara dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? No me cuadra que Rab dijo algo así. Porque más adelante vamos a ver en la Mishnah, casi al final del Masejet, Daf Kuf Ain He 175, Siamud Aleph, dice la Mishnah, respecto no a una compra y venta, sino respecto a un préstamo. Dice la Mishnah, si una persona le presta a su compañero un préstamo en un documento, ¿sí? Y al final el prestatario no tiene cómo pagar y no tiene tierras disponibles, puede venir el prestamista y cobrarse de Nehasim Mesheubadim, de tierras que ya vendió el prestatario posterior
al momento del préstamo. Pero todo esto es cuando el préstamo fue hecho con shtar. Pero si fue hecho en frente de dos testigos, ahí nada más el prestamista se va a poder cobrar del prestatario de Nehasim Benejorim, de disponibles nada más. Dice la Gemara, vemos que en un préstamo, nada más cuando hay un documento se puede cobrar de Nehasim Meshubadim, y si no, nada más de Nehasim Benejorim. Aparentemente debería ser lo mismo en compra y venta. Que solo cuando hay un documento ahí es cuando se puede cobrar. Se puede cobrar Rubén la garantía de Nehasim Meshubadim, y si no, no. Entonces no cuadra lo que dijimos antes, que Rab opina no me cuadra lo que dijimos antes, que Rab opina que también cuando no hay shtar, sino nada más hay testigos, también puede cobrarse Nehasim Meshubadim. Contradice la Mishnah. ¿Qué me vas a decir? No, Rav, aunque era un emorá, pero tenía un nivel de jochma, de sabiduría, y podía discutir con la Mishnah. Rav Tanahu Pali. No me puede decir eso. ¿Por qué? Porque el mismo Rav y Shmuel ambos opinan que cuando una persona da un préstamo verbal, o sea que es verbal, en frente de dos testigos, y no con documento, dice Meforash Rav y Shmuel, o sea, Rav mismo dice, no puede cobrarse. Y no puede cobrarse de los herederos del prestatario, ¿sí? Y tampoco puede cobrarse de los compradores posteriores, o sea, no puede cobrarse de Nehasim Meshubadim, o sea, que está de acuerdo con la Mishnah. Entonces, vuelve la pregunta. Responde la Gemara, no, aquí no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Porque la Mishnah está hablando en otro caso, está hablando en préstamo. Y Rav dijo solajá en compra. ¿Cuál es la diferencia? Escuchen bien la diferencia. Préstamo, cuando una persona presta, el prestatario, ¿sí? Presta públicamente o confidencialmente. Confidencialmente. Porque si está pidiendo préstamo públicamente, no le viene bien, porque todo el mundo va a decir, uy, no tiene dinero, vamos a ofrecerle por su tierra, en vez de 100, que es el precio real, 50. Se van a bajar sus propiedades. Cuando uno presta, uno siempre presta en silencio. A diferencia de cuando uno compra, cuando uno vende, uno siempre vende en público. ¿Por qué vende en público? A ver quién me paga más por mi tierra. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, por eso, o sea, para que salga el rumor, para que a ver quién hace una mejor oferta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en préstamo, que es escondido, también si los eventuales compradores hubiesen intentado averiguar, no van a poder averiguar porque todo está en secreto. A diferencia de compra, que si hay un interés de hacerlo público, entonces si hay shtar, se hace público de inmediato. Si no hay shtar, no se hace público de inmediato, pero los futuros compradores pueden poder averiguar y se van a enterar. Así responde la Gemara. Seguimos. Tanu Rabbanan. Ajalá ha'av shana ve'aben shtaim. Ha'av shtaim ve'aben shana. Ha'av shana ve'aben shana. Ve'alokeach shana harezo chazaka. Lemembra. De lo que ajit le cala. Urminhi ajala bifne ha'av shana, bifne ha'ben shetaim, bifne ha'av shetaim, ubifne ha'ben shana, bifne ha'av shana, ubifne ha'ben shana, ubifne lo que shana, hare zo chazaka. Veisar cada atach lo que ajit le cala, en leja meja gedola mizo. Amar Rav Papa, kitania ha'i bemojer sedotav stam. La Gemara trae dos baraitot que aparentemente se contradicen. La primera baraita nos dice lo siguiente. Nos dice tres casos, la primera baraita. El primer caso es cuando Reubén ocupó una tierra durante un año, después murió y su hijo, el heredero, la siguió ocupando por 2 años, total 3. Segundo caso, cuando el papá lo ocupó 2 años y murió, y el heredero la ocupó 1 año más, total 3. Tercer caso, cuando el papá, Reubén, la ocupó la tierra por 1 año, el heredero por otro año adicional, y después el heredero, el hijo, se la vendió a una tercera persona con shtar, con documento, y el comprador también la ocupó por 1 año más. En todos estos casos, ya que hay 3 años, cuando los combinamos, se crea una hazaká. Se crea el derecho de pertenencia sobre la tierra. Y no puede venir el dueño original, a quien Rubén le había comprado, por decir Shimón, y decir, mira,
esto no es Hazaká porque la razón que yo no protesté es porque ni uno de ustedes la tuvo por 3 años, sino cada uno por un poquito, y eso es irregular. Y por lo tanto tengo que protestar cuando hay un uso irregular. ¿Sí? No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque ya que cuando fallece una persona y el hijo lo hereda, todo el mundo se entera. Y cuando el hijo se lo vende, en el tercer caso, a un comprador con documento, también es público, todo el mundo se entera, no es irregular, es regular. Y por lo tanto se crea una hazaká. Se establece un derecho de pertenencia. ¿Sí? Así dice la primera baraita, como mencionamos antes. Bien, la Guimarães dice, podemos deducir de esta baraita que cuando hay una compra y venta con shtar, todo el mundo se entera. ¿Sí? Eso es lo que vemos en esta baraita. Esa es la razón que por eso no es irregular, sino es regular. ¿Sí? Todo el mundo se entera. Como mencionamos también antes. ¿Sí? Dice la Guimarães, pero no me cuadra esto. ¿Por qué no? Porque hay una segunda baraita que nos dice lo siguiente. También esta segunda baraita nos dice 3 casos, pero escuchen bien. ¿Qué pasa si hay un ocupante en la tierra? Un ocupante en la tierra. Ese ocupante lo tiene durante 3 años, pero no está ocupando 3 años con un mismo dueño, en relación a un mismo dueño. El dueño original era Reubén. El primer año estuvo ocupándola con Reubén, o sea, no con Reubén, sino mientras que Reubén era el dueño. Segundo año, ¿sí? Falleció Reubén. ¿Y quién siguió siendo dueño de la tierra si es que el dueño sigue siendo Reubén? El heredero, el hijo. O sea que aquí el ocupante usó la tierra el primer año mientras que vivía el dueño original Reubén, y los otros 2 años mientras que vivía el heredero, el hijo. Primer caso. Segundo caso, que el ocupante usó 2 años mientras que vivía Reubén, y el tercer año después de que falleció Reubén, cuando el heredero de Reubén heredó sus cosas. Tercer caso, cuando el ocupante usó 3 años seguidos. En todos los casos aquí el ocupante la usó 3 años seguidos. La pregunta es, ¿con quién estaba diliando? ¿Con quién estaba aquí haciendo la hazaká? Tercer caso es que el primer año que estaba el ocupante ahí, el primer año era con Reubén, después el segundo año el heredero, y el tercer año el heredero le vendió esas tierras, si es que era de él, a un comprador. O sea que el tercer año el ocupante la estuvo haciendo enfrente del comprador. ¿Sí? Nos dice la baraita, la segunda baraita, este ocupante crea una hazaká, porque estuvo 3 años ahí, y a pesar que no creó la hazaká en contra de una sola persona, pero estuvo 3 años ahí, con 3 personas, no hay ningún problema, se crea hazaká. Dice la Guimarães un segundo. Pero si tú me dices que una compra y venta, todo el mundo se entera y es público, pues cuando viene ahorita Shimón, en el tercer caso, que el ocupante, no Shimón, perdón, cuando el ocupante, ¿cuál es el tercer caso? Que el ocupante la tuvo 3 años, el primer año cuando estaba Reubén, segundo año cuando ya había muerto Reubén, entonces con el heredero, y tercer año cuando el heredero se lo vendió a una tercera persona. Si una compra y venta se publica, pues seguro cuando Shimón se lo vendió a esa tercera persona, con documento, la Guimarães entiende que eso con documento, se publicó. Si se publicó, no existe una protesta más grande que esa. ¿Qué le está diciendo Shimón aquí? No, pero ¿qué le está diciendo el hijo de Reubén, el heredero? ¿Qué le está diciendo al ocupante? Protesto, la estoy vendiendo y todo el mundo se está enterando que no es tuya. Si la estoy vendiendo yo, si el heredero de Reubén la está vendiendo es porque es mía y no es tuya. Y todo el mundo se entera. Entonces, si todo el mundo se entera, porque si tú me dices que Shtar tiene col, pues no existe una protesta más grande que esa. Entonces, ¿cómo puede ser que el ocupante establece una hazaká? Pregunta fuerte. A menos que me digas que nadie se entera, entonces no es protesta. Entonces, por eso establece hazaká. Pero si tú me dices, de la primera varita vemos que sí, todo el mundo se entera. Responde la papá, no. Definitivamente podemos decir, como dijimos en la primera varita y como dijimos antes, que cuando hay una compra y venta con documento, todo el mundo se entera. Así es así. Entonces, ¿por qué cuando Shimón, en el tercer caso de la segunda varita, por qué cuando, no Shimón,
Cuando el heredero, si el heredero se la vende a el comprador, ¿sí? ¿Por qué no es considerado protesta? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque en esa segunda baraita, en ese tercer caso, estamos hablando en un caso que el heredero se la está vendiendo al comprador, ¿sí? Y no le dice, esta tierra que está ocupando aquí el ocupante, no. Se dice, te vendo una tierra de las mías. Se publicó que vendió una de las tierras suyas, pero nunca se publicó que era esa que estaba ocupando. Entonces nunca hubo una protesta sobre esa y por eso crea una hazaká. Seguimos. A pesar que hasta ahorita, próxima Mishnah, ¿sí? A pesar que hasta ahorita hemos mencionado que después de 3 años seguro una persona crea hazaká, la Mishnah a continuación nos va a mencionar que hay unos casos, ¿sí? Que la persona, aunque lo usa 3 años, no crea hazaká. ¿Por qué? Porque es normal que estén bajo sus manos. Entonces, si es normal que esté bajo sus manos, como un administrador de los bienes, vamos a ver ahorita, entonces no crea hazaká, porque es normal que esté bajo manos de él, y es normal que el dueño no proteste porque está bajo manos de él, lo está cuidando. Bueno, vamos a ver ahorita los ejemplos. Dice la Mishnah, Ha'umanim והשותפים והאריסים והפוטרופין אין להם חזקה. לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה, ולא לה בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב. Dice la Mishnah, los artesanos, que normalmente reciben objetos, ¿sí? utensilios de otros para arreglar, y a veces está en manos de ellos mucho tiempo, no crean hazaká. ¿Sí? Igualmente los socios, si hay una tierra que está en manos de 2 socios y un socio que se está encargando de la tierra, no crea una hazaká de la parte del socio, porque son socios, entonces es normal de que un socio se encargue de todo. Igualmente a parceros, uno tiene una tierra y agarra un trabajador, le dice, ven a trabajar en mi tierra por muchos años y te doy un porcentaje de la cosecha. El trabajador está trabajando mucho tiempo, ¿va a ser hazaká después de 3 años? Claro que no. ¿Sí? Aunque tenga 3 años y aunque diga argumento mintiendo de que la compró, no se la crea. ¿Por qué? Porque es a parcero. Igualmente un administrador de bienes, la misma idea. Todos estos no les sirve la hazaká. Aunque tengan un argumento que estén diciendo que ellos lo compraron y que llevan 3 años, no les sirve. Similarmente, un hombre, una pareja, ¿sí? El esposo no puede hacer hazaká sobre bienes nechse milú que recibió la esposa antes de casarse. ¿Por qué? Porque es normal de que el hombre lo atienda. Igualmente la mujer no puede hacer hazaká sobre bienes del esposo, del marido, porque es normal que la mujer también lo atienda. Igualmente, un papá no puede hacer hazaká sobre bienes del hijo y el hijo no puede hacer hazaká sobre bienes del padre. ¿Por qué? Porque es normal que el padre se encargue de los bienes del hijo o los hijos el bien del padre. Entonces no hay hazaká en estos casos. O sea, aunque argumenten que lo compraron y llevan 3 años, no sirve. Así nos dice esta primera parte de la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Bamet dvarim amurim b'machzik, aval benoten matana, והאחים שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר, נעל וגדר ופרץ, כלשהו, הרי זו חזקה. Y ahorita la Mishnah nos dice algo muy importante. Y me expando un poquito más. Hasta ahorita en este perek hablamos de hazaká de karka. Y cuando hablamos de hazaká, ¿cuántos años necesita para hacer hazaká? 3 años. Eso es cuando una persona lo que necesita 3 años ocupar una tierra es cuando necesita hacer una prueba de que compró. Si no tiene documentos, si lleva 3 años, sirve como prueba. Pero a veces hay otra cosa que se le llama hazaká, que es cuando hay un acto de adquisición. Acto de adquisición no necesitas 3 años. Cuando haces hazaká sobre una carga, o sea, hazaká a nivel de interpretación de adquisición, haces la adquisición y se acabó, ya de inmediato lo adquieres. Entonces dice la Mishnah, todo lo que dijimos hasta ahorita, que se necesitan 3 años para hacer hazaká, es únicamente cuando una persona está ocupando una tierra y no tiene prueba, y dice que la compró y no tiene prueba, ahí decimos, mira, si no tienes documentos, suficiente 3 años como prueba. Pero eso es cuando la hazaká, eso es cuando hablamos de hazaká karkaot, o sea, para traer prueba de pertenencia. Pero cuando hablamos de adquirir, por ejemplo, cuando una persona va a regalarle, Shimón le va a regalar una tierra a Reubén, ¿sí?
Entonces Reubén va a recibir el regalo y quiere adquirirlo. O cuando hay dos hermanos que heredaron una tierra del papá y se quieren dividir la herencia y quieren cada uno adquirir su parte. O cuando hay un ger que falleció sin familiares, no tiene herederos en absoluto, no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene nada, ¿sí? Que cada uno puede venir y agarrarlo, ese fker. Entonces, si tiene una tierra, que ahí también uno puede venir y adquirirlo, en todos estos casos que necesita adquisición, tú puedes venir, cerrar la tierra, el campo, cerrar la propiedad, o cercar, o abrir, lo que sea, y eso ya es hazaká de inmediato. ¿Sí? O sea, que repito, todo lo que mencionamos que se necesita 3 años de hazaká es para que sirva como prueba de pertenencia. Pero si es para adquirir, que también se llama eso hazaká, hacer hazaká en un karka, adquirir un karka, eso pues, como por ejemplo en estos casos que quieres adquirir el regalo que te dieron, o que quieres adquirir la herencia que te dieron, o que quieres adquirir los bienes del ger que falleció, ¿sí? Que quieres adquirir, quieres hacer una hazaká para adquirir, esa hazaká es a través de cerrar el campo, abrir o cercar. Esto lo haces una vez y de inmediato ya ya adquiriste. Esto no es 3 años que tienes que esperar, ¿sí? Ahorita si quieres tener una prueba sobre eso, ahí sí ya 3 años. ¿Estás claro entonces o no está claro? Hay 2 tipos de hazaká en karka. Hasta ahorita estuvimos hablando de hazaká para traer como prueba, ¿sí? De un derecho de pertenencia, ¿sí? De una compra, de una adquisición previa. Eso o documento o 3 años de uso, ¿sí? Pero cuando hablamos de hazaká de una karka, o sea, de una adquisición de un karka, que también se llama hazaká de un karka, o sea, una adquisición de un karka, ahí es algo de un segundo, ¿sí? Cerras, abres, cercas, con eso ya adquieres la tierra de inmediato, inminente. Ok, así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Avua de Shmuel de Levi tanu shutaf en lo hazaká, vechol shiken uman. Shmuel tani uman en lo hazaká, aval shutaf yesh lo hazaká. ואז השמואל לטעמי, דאמר שמואל, השותפים מחזיקים זה על זה, ומעידים זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה. Escuchen bien, Rabotay, en la Mishnah mencionamos en la primera parte varios casos en los cuales no sirve que un ocupante ocupe una tierra, que una persona ocupe una tierra por 3 años. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de ellos, eso no sirve. Y en la Mishnah, la versión que tenemos nosotros, hay varios casos, pero entre ellos hay 2 casos en la versión presente nuestra de la Mishnah, que es socios y es también que artesanos. ¿Sí? Sin embargo, la Gemara trae que enfrente del papá de Shmuel, de Avua de Shmuel, y de Shmuel habían versiones diferentes entre ellos y diferentes con la nuestra. Avua de Shmuel y Levi, ambos, tenían en la versión de la Mishnah el caso de socios, que ahí no hay hazaká, que ahí no se puede crear una hazaká. Pero en la versión de ellos no estaba escrito el caso de artesano. Pero no es necesario. Si escribes socio, que no hay hazaká, kol shiken, artesano. ¿Por qué? Explico. Entre estos 2 casos, enfoquémonos en estos 2 casos, socios y artesano. ¿Sí? ¿Cuál es más mehudash? ¿Cuál es más hidush? ¿Cuál es más novedad de que no puedes hacer hazaká? Obviamente el de socios. Muy bien, ¿por qué? Porque el de socios es común de que un socio, ya que son 2 socios que le pertenecen a una misma tierra, es común que uno le compre la parte al otro y lo compre. Sí, es común, ¿sí? Porque ya que él tiene una parte, es común que compre la segunda parte, ¿sí? Por lo tanto, y aún así está escrito en la Mishnah, y aún así si decimos en este caso que no hay hazaká, pues kol shiken en humán, en artesano, que no es como el artesano no es dueño de lo que le das, ni en absoluto, no es dueño, nada más se lo tiene que arreglar y ya. No es común que el artesano te lo compre, ¿sí? En socios, uno es dueño de eso, parcial, y es común que compre la segunda parte, pero en artesano no. Entonces, si tú me dices, entonces ahorita sí volvamos. El papá de Shmuel y Levi decían en la versión de la Mishnah solamente el caso de socios y no decían artesano, pero no es necesario, kol shiken.
Si en socios no se puede crear hazaká, a pesar que es común, pasa de que se compra, ¿sí? Kol shiken, que en humán, en artesano, no se va a poder crear hazaká. Sin embargo, Shmuel mismo, ¿sí? En la versión de su Mishnah, no decía socios no crean hazaká, sino nada más decía que ¿qué? Decía que humán no crea hazaká, artesano no crea hazaká. Si es así, podemos decir solo artesano no crea hazaká, pero socios sí pueden crear hazaká. Y dice la Gemara que esto cuadra con los mismos Shmuel. O sea que por un lado la primera opinión es el papá de Shmuel, abuelo de Shmuel y Levi, que dicen ambos no. Y Shmuel mismo dice, humán no crea hazaká, artesano no crea hazaká, pero socios sí crea hazaká. Aumenta la Gemara, dice, y esto cuadra con lo que Shmuel dice en otro lado. Shmuel dice en otro lado que socios pueden hacer hazaká uno sobre otro. Meforash dice que sí se pueden. Y adicionalmente dice que uno puede dar testimonio a favor del otro. Vamos a explicar más adelante la Gemara por qué no es considerado que es noguea, que es juez y parte, porque si es socio él también se afecta. Vamos a ver más adelante la Gemara. Adicionalmente dice Shmuel en otro lado que es considerado cada uno cuando trabaja en la parte del otro shomer sahar. Por lo tanto, si se lo robaron, ¿sí? A uno de los socios tiene que asumir la parte del otro socio. ¿Sí? Entonces, esto que dice Shmuel en otro lado, esas tres cosas que dice que uno puede hacer hazaká sobre el otro, puede atestiguar entre dos socios, pueden hacer hazaká uno con el otro, puede atestiguar uno sobre el otro, o son shomer sahar uno con el otro, o sea, que si pasa algo, si se roba, tiene que pagar algo, uno, la mitad del otro. Esto cuadra con lo que Shmuel dice aquí, que en Shutaf sí hay hazaká. ¿Está claro o no está claro? Repito, sencillo, Rabotai. Abúa de Shmuel y Levi opinan que la versión de la Mishnah es que socios no puede hacer uno hazaká con otro. Y si uno no puede hacer hazaká con otro en socios, con shiken que no puede hacer en artesano, en humano, como ya explicamos. Sin embargo, Shmuel dice, no, la versión de la Mishnah es que artesano, humano, no puede hacer hazaká. Mashma que socios sí pueden hacer hazaká. Así Shmuel mismo opina. Y esto cuadra con lo que Shmuel dice en otro lado, porque Shmuel dice en otro lado que entre socios se puede hacer, dice tres cosas en otro lado. Se puede hacer hazaká uno entre uno y otro, se puede atestiguar uno con otro y es shomer sahar uno con otro. Vamos a ver por qué es la explicación de cada uno de ellos. Pero de todas maneras, en ese otro lado vemos que en la primera cosa que dice es que sí se puede hacer hazaká uno con otro. Entonces, cuadra lo que Shmuel dice aquí con lo que Shmuel dice en el otro lado. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Rami le Rabbi Abba le Rabbi Yehuda, beme'arta debe Rav Zakai. Mi amar Shemuel shutaf y hazaká, ve amar Shemuel shutaf que yored birshut dami. ¿La hable miembro de shutaf en lo hazaká? Lo kashia. Ha de nachid le kula, ha de nachid le palga. Amrela le hay guisa, ve amrela le hay guisa. Rabbi Amar ha de nachid le kula, ve lo kashia. Ha de itba din haluka, ha de letba din haluka. Viene Rabbi Abba y le pregunta a Rabbi Yehuda en la cueva de Rabbi Zakai. Hay unos que dicen que no es la cueva, sino en el viñedo. Pero de todas maneras le preguntó Rabbi Abba a Rabbi Yehuda lo siguiente. No me cuadra lo que acabamos de decir en nombre de Shmuel. ¿Qué acabamos de decir en nombre de Shmuel? Que Shmuel opina que humán, artesano, no puede hacer hazaká. Pero shutaf, socio, sí puede crear una hazaká. No me cuadra esto. ¿Por qué? Porque el mismo Shmuel dice en otro lado, ¿sí? Lo siguiente. Escuchen bien. Dice, ¿qué pasa si hay dos socios en una tierra, en un campo? Y viene uno de ellos y no uno trabaja a mitad y el otro trabaja a mitad, sino viene uno de ellos y trabaja toda la tierra sin recibir permiso del segundo socio. Dice la Gemara, aunque no recibió permiso del segundo socio, es como si fuese que está trabajando con permiso. Es como si fuese que está trabajando con permiso. Dice la Gemara, como si fuese una parcero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aparentemente, ¿qué es lo que quiere decir? Que Shutaf no tiene hazaká, como si fuese la parcero que mencionamos en la Mishnah. Otra vez, Shmuel dice en otro lado que un socio, cuando hay dos socios, y uno de ellos trabaja toda la tierra sin permiso del segundo, es como si fuese que tiene permiso, o sea, como si fuese una parcero. Ajá, ¿y qué? ¿Qué me quiere decir? Como si fuese que tiene permiso, o sea, como si fuese que tiene permiso y es parcero, y no puede crear hazaká. Se contradice lo que Shmuel antes dijo, que sí puede crear hazaká. Dice la Gemara, no.
No hay contradicción, ¿sabes por qué? Porque uno de los dichos de Shmuel fue dicho cuando un socio, cuando el socio viene y trabaja toda la tierra. Y el otro dicho de Shmuel fue dicho cuando el socio trabaja nada más la mitad. ¿Cuál fue dicho cuál? Hay dos maneras como explicar. Podemos decir así o podemos decir así, depende de cómo expliquemos. Y explico esto un poquito más. Dice la Gemara, podemos decir que si estuvo uno de los socios durante 3 años trabajando toda la tierra, eso sí es que, eso sí es Hazaká. Y eso es lo que se refiere en el primer dicho de Shmuel, que sí puede hacer Hazaká. Cuando trabajó por 3 años toda la tierra. ¿Por qué? Porque ningún socio, ¿sí?, va a permitir, aunque seas socio de él y todo, no va a permitir que estés trabajando tú todo el tiempo y él no agarre nada. El hecho que te dejó todo a ti 3 años es porque eso. A diferencia del segundo dicho de Shmuel está hablando cuando el socio agarró, entró a la tierra a hacer sin permiso de él, sin permiso, pero nada más mitad. Ahí sí puede ser que lo deja porque la mitad es de él y por lo tanto no tiene que protestar y por lo tanto en ese caso no es Hazaká. Primera manera que explicar. Segunda manera que es al revés. Que el primer dicho de Shmuel que dice que sí se puede hacer Hazaká entre socios es cuando es parcial. O sea, cuando el socio, se puede explicar para un lado o para otro, cuando el socio entra y trabaja la mitad, digamos que hay 2 mitades en la tierra, una buena y una menos buena. Entonces viene él y trabaja por 3 años la buena. Ningún socio te va a aceptar que trabaje 3 años la buena todo el tiempo y se quede él con eso. Normalmente se quieren dividir, ¿sí? Entonces el hecho que lo hizo así es porque hizo Hazaká. El segundo dicho que no es Hazaká está hablando en un caso que un socio agarró toda la tierra por 3 años. ¿Y por qué no es Hazaká? Porque ninguno te permite que agarres y hagas eso. Entonces seguro, está hablando en un caso que seguramente tiene entradas el segundo socio de otro lado. Se dijo, ¿sabes qué? Tú trabajas por 3 años y yo lo trabajas por 3 años. Por eso no es Hazaká. O sea, 2 maneras como explicar, pero de todas maneras no hay contradicción porque un dicho que dice Hazaká y el segundo dicho que dice que no es Hazaká, entre socios, están hablando en diferentes casos. Un caso, uno es cuando el socio está trabajando toda la tierra y otro es cuando está trabajando parte. ¿Cuál es cuál? 2 maneras como explicar. Segunda respuesta, la dice Rabina. Rabina dice, no, en verdad podemos decir que ambos dichos de Shmuel, el primero que dice que entre socios sí se puede hacer Hazaká y el segundo que dice que entre socios no se puede hacer Hazaká, ambos están hablando cuando uno de los socios viene y trabaja ¿qué? Toda la tierra. Y aún así no hay contradicción. ¿Por qué? La verdad, el primer dicho de Shmuel que dice que entre socios sí se puede hacer Hazaká, está hablando en un caso que al dividir la tierra, ¿sí?, le va a quedar suficiente tierra a cada uno para seguir haciendo los usos regulares de una tierra, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, no tiene lógica que el segundo socio le permita al primero trabajar toda la tierra sola y comer toda la tierra por 3 años. Entonces seguro se la están dividiendo 3 años uno, porque se pueden dividir. Ya que se pueden dividir y va a quedar a cada uno, entonces no tiene lógica que le va a permitir todo. Por eso en ese caso, entonces en ese caso, al revés, ¿sí? Repito, cuando hay una tierra, el primer dicho de Shmuel que dice que entre socios se puede hacer Hazaká, está hablando en un caso, ambos dichos, repito, ambos dichos según Rabina, nueva explicación de Rabina, ambos dichos de Shmuel está hablando en un caso que el socio número 1, por decir, el primero está trabajando toda la tierra. ¿Por qué no hay contradicción? Porque el primer dicho que dice que entre socios se puede crear Hazaká está hablando en un caso que al dividir la tierra va a quedar suficiente, al dividir la mitad para cada uno, mitad para cada uno, le va a quedar suficiente tierra a cada una para poder seguir haciendo todos los servicios y los beneficios pertinentes solamente con ese prorrateo de mitad y mitad, ¿sí? En este caso no es normal que el segundo socio le permita al primero quedarse con toda la tierra y que no durante 3 años y no proteste. Entonces, si no protestó, es porque, ya que no es normal que le permita, si efectivamente lo permitió, es porque en verdad se la dio y por eso creó una Hazaká. Sin embargo, el segundo dicho, cuando decimos que no, Shutaf no tiene Hazaká, que entre socios no se puede hacer Hazaká, está hablando en un caso de una tierra que hay en sociedad entre dos, que si la divides, queda muy poquito para cada uno. ¿Sí? Como queda muy poquito para cada uno, entonces sí es normal de que cada uno la use por 3 años y
no cree Hazaká uno con otro y por eso ahí entre socios no va a haber Hazaká. Seguimos. Gufa, Amar Shemuel, Shutaf que yored birshut dami, Maika mashmalan, Shutafut en lo Hazaká, Leima Shutaf en lo Hazaká. Amar Rahan Amar Rabba Barabua, Lomar Shenotel Besheva Hamagia Liktefaim, Besadeh Sheena Suyalita, que Sadeha Suyalita. La Gemara vuelve y trae lo que dijo Shmuel, ¿sí? El segundo dicho de Shmuel. ¿Cuál es el segundo dicho de Shmuel? Que un socio, ¿sí? Cuando hay dos socios en una tierra, uno de los socios puede trabajar la tierra, ya sea toda, ya sea mitad, dependiendo de lo que explicamos antes, ¿sí? Sin recibir permiso del segundo socio. Y a pesar que lo está haciendo sin recibir permiso, es como si fuese que está recibiendo permiso. Y como si fuese que lo está haciendo como mensajero de él. O sea, como si fuese un parcero que tiene permiso del dueño. Dice la hermana, ¿qué me quiere enseñar con esto? Entendimos antes que no quiere enseñar este dicho de Shmuel, que no puede hacer hazaká, que es como un parcero, que es, como tiene permiso, es como un parcero, y no puede crear hazaká. Dímelo directo, ¿para qué me tienes que dar vuelta? Que el que no tiene permiso, como si fuese que tiene permiso y es como un parcero, dime directo. Que un shutaf puede, que un shutaf no puede hacer hazaká. Simple y sencillo, directo. ¿Por qué tienes que dar vuelta? Dice la Gemara, definitivamente. Shmuel te podía haber dicho eso directo, que un shutaf no puede hacer hazaká, que un socio no puede crear hazaká. Pero la razón que te dijo que un socio que trabaja sin permiso es como si fuese que tiene permiso y por ende es como si fuese su nariz, para enseñarte en adición a esto una segunda alajá. ¿Cuál? Doy una introducción respecto a esta segunda alajá. Está escrito en la Gemara Masejet Bava Metzia, Daf Kuf Alef Amud Alef. ¿Qué pasa? Una persona, ¿sí?, que tiene una tierra. Reubén tiene una tierra. Shimón, digamos, tiene una tierra. Viene Reubén y se mete a la tierra de Shimón sin autorización de Shimón. Y le empieza a plantar árboles preciosos. Algo increíble. ¿Sí? Ahorita lo hizo sin permiso. ¿Sí? La alajá es de que se merece un pago por lo que hizo. Porque le dio un beneficio. Ahorita, ¿cuánto es el pago? Dice la hermana me decía, depende. Si la tierra era una tierra de árboles, ¿sabes qué? Era tierra de árboles, era de uso de árboles, plantó árboles, pues da lo que se merece un parcero en ese lugar. Se lo merece. Sin embargo, si la tierra era para plantar granos, semillas, entonces en ese caso no le das como un parcero porque no te perjudicó un poquito. Aunque te benefició que hay árboles ahorita, pero te perjudicó porque estaba hecha ¿para qué? Para granos, no para árboles. En ese caso nada más le paga el dueño Shimón el gasto, la inversión que él tuvo, no el trabajo. ¿Sí? Viene Rav Nachman en nombre de Rabba Barabua y nos dice que la razón que Shmuel aquí nos dice ese lenguaje es para enseñarnos una segunda alajá. ¿Cuál es la segunda alajá? Que cuando hay dos socios, ¿sí?, y uno de los socios plantó árboles en la tierra, ¿sí?, plantó árboles en la tierra sin autorización del segundo socio, se merece agarrar como un parcero, o sea, agarrar las frutas maduras, lo que se merece, ¿sí? También si la tierra era una tierra que no era apto para árboles, sino de granos. Como si fuese exactamente que plantó ¿qué? Lo que hizo. O sea, que también en el caso que él plantó árboles en una tierra que es de granos, ¿sí?, que no es para plantar árboles, aún así es como si fuese esa tierra para plantar árboles, porque es socio. Y eso es lo que nos enseña. Que Yored Bershut Dami, también si no tiene permiso es como si fuese que tiene permiso y por lo tanto puede cobrar como parcero, también si plantó árboles y era de granos. Eso, y por eso dice ese lenguaje, para enseñarnos dos alajot. Como es Yored Bershut, como si fuese que tiene autorización. Si un socio es como si fuese, aunque no tiene autorización, es como si fuese que tiene autorización, entonces es como si fuese que es un parcero, entonces no tiene hazaká. Y adicionalmente podemos aprender también que si es como si fuese que tiene autorización, pues también si planta árboles cuando es granos, se merece recibir como un parcero normal. Seguimos. Ahorita la Gemara vuelve a la primera parte de Shmuel. ¿Sí? Umeidim zelazé. Tratemos de hacer una muda adicional. Umeidim zelazé. Amai nogim bedutanhen. Aja me asquian de katable dinut varim enli al sadezo. Escuchen bien esto, Rabotai. Mencionamos que Shmuel dijo, en la primera parte de Shmuel, en el primer dicho,
de Shmuel, que entre socios, tres cosas dijo en el primer dicho. Entre socios se puede hacer hazaká. Entre socios de una tierra se puede dar testimonio uno al otro. Entre socios se puede dar testimonio uno al otro. Y adicionalmente son shomer sahar. Ya hablamos del tema de hazaká. Vemos que es una contradicción y ya explicamos todo. Ahorita nos enfocamos en el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto de Shmuel? El segundo punto de Shmuel es Meidim ze laze. Un socio puede dar testimonio sobre el segundo socio, a favor del segundo socio. Pregúntale a la Gemara, un segundo. ¿Cómo dar testimonio? Hay dos socios, digamos, hay Reubén y Shimón sobre una tierra. ¿Sí? Reubén y Shimón son dueños de una tierra, son socios de una tierra. ¿Sí? Cualquier testimonio que Reubén dé a favor de Shimón, ¿se está beneficiando a quién? A él mismo. Sí, porque Shimón tiene mitad. ¿Sí? Shimón tiene mitad. Digamos que ahorita viene alguien y le reclama a Shimón que eso se lo merece fulanito, se lo tratan de quitar a Shimón. Y viene Reubén y dice, no, eso se merece eso le pertenece a Shimón. ¿Qué interés tiene? Mejor dicho, no que le pertenece a Shimón. Reubén y Shimón son socios de una tierra. Viene alguien y dice, mitad de esa tierra es mía. Si viene alguien y reclama mitad de esa tierra es mía. Se lo está quitando a Shimón, aparentemente. Viene Reubén y dice, da testimonio. Nos dice Shmuel, aparentemente, que puede dar testimonio sobre Reubén y decir sobre Shimón y decir, no, esa tierra no es tuya, fulanito, si es de Shimón. O sea, ¿cómo puede dar ese testimonio? Ese testimonio le viene a él. Porque si le quitan esa mitad de tierra, pues se van a tener que dividir entre Reubén y Shimón de la mitad que queda, un cuarto para cada uno. Y si no la quitan, le va a quedar mitad para cada uno. Entonces, ¿cómo Reubén va a poder dar testimonio sobre Shimón si eso es, él es juez y parte mismo en eso, él es socio ahí? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que Reubén, que está dando testimonio sobre Shimón, antes de dar el testimonio dijo, Dinut varim en li alzadezo. No deseo tener ningún reclamo o argumento sobre este campo. O sea, renuncia al derecho de este campo. Entonces ya no es socio. Si ya no es socio, ya no es nogea badabar. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta, vejikatab lo mai have. Beatane omer lejaverot dinut varim en li alzadezo. En li esekba yadai mesulakot emena lo amar klum. Ajá, me esquinan que shekanu miado. Vejikanu miado mai have. Harema mida bifne bal jovo. De amar rabbi Mashon y Shmuel. La mujer está de la javero shelo beachrayut en meidlo aleim preshem amida bifne bal jovo. Ajá, me esquinan de kabil ale achrayut. Achrayut de man. Inem achrayut de alma kol shekin de nijale. El achrayut de atia le mehamate. Presten atención. Otra vez, ¿qué preguntamos nosotros antes y respondimos? Que Shmuel nos dice que Reubén puede dar testimonio sobre, cuando son socios, Reubén puede dar testimonio sobre Shimón. Pregunta la Gemara, pero Reubén es nogea badabar. Él tiene interés en esto, ¿no? ¿Cómo va a ser kasher leedut? ¿Cómo va a poder dar testimonio? Respondió la Gemara, estamos hablando en un caso que Reubén renunció su derecho. Bien, la Gemara pregunta, también si escribe eso que renunció, ya sea que escribe que no desea tener ningún reclamo o argumento sobre este campo, o ya sea que dice que no deseo tener ninguna preocupación sobre este campo, ya sea que dice que mis manos están retiradas de ese campo, o sea, diferentes lenguajes de renuncia, dice en la Baraitá Meforash que no sirve para nada y sigue siendo parte. Dice la Gemara, ¿cómo tú me dices que aquí estamos hablando de un caso que Reubén dijo esas palabras y renunció? Está escrito en la Baraitá que si una persona dice eso, no renuncia de su derecho. Entonces sigue siendo juez y parte, sigue siendo nogea badabar. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando de un caso que aparte de decir eso, también hace Kinyan Halipin, Kinyan Sudar, el cual fortalece esas palabras. Y al ser que también Kinyan Sudar, ahí sí le da fuerza para retirarse de el derecho de este campo. Entonces no tiene nogea badabar, no tiene interés. Por lo tanto decimos que ya no es nogea badabar y puede dar testimonio. Sigue preguntando la Gemara, escuchen bien, dice la Gemara, también se dijo esto, Dinut Barim Menis, también se renunció, y también se hizo Kinyan Sudar, todavía él es nogea. ¿Por qué es nogea? Explico por qué, escuchen bien. Él tiene interés en que su socio anterior, porque él ya dice que renunció, ya no es socio, pero digamos, Reubén tiene interés en que Shimón se quede con toda la tierra y no se la quiten a él. ¿Por qué? Porque si Reubén tiene un prestamista,
que Reubén le debe a ese prestamista dinero, ¿sí? Y este préstamo fue hecho antes de que Reubén renunció a esta tierra y eventualmente Reubén no tiene cómo pagar, el prestamista se va a poder cobrar de esta tierra, de Nehasim Meshubadim, cuando fue con documento y todo, ¿sí? Porque el préstamo fue antes de que él renunció de esto. Entonces, si se lo quitan, pero si se lo quitan a Shimón, no va a poder cobrar. No va a poder el prestamista del cobrar. Entonces sigue teniendo interés, dice la Gemara. También si decimos que dijo esto, Dinut Barim, también si renunció e hizo Kinyan Sudar y por eso es suficiente para retirarse y dárselo a Shimón, pero todavía tiene interés de dar un testimonio a favor de Shimón, que se la quede Shimón. ¿Por qué? Porque si es que tiene un prestamista por ahí pendiente, si lo tiene Shimón se lo va a poder cobrar el prestamista de Shimón, pero si se lo quitan a Shimón no va a poder, entonces sigue teniendo un interés. Y te voy a dar una prueba, porque dice Rabbi Bar Shmuel, el nombre de Shmuel, una persona que vende un campo a su compañero sin garantía, ¿sí? Digamos, Shimón le vende un campo a Reubén sin garantía, y viene una persona a retar y argumentar, a decirle a Shimón, mira, esta tierra tú no se la puedes comprar a Shimón porque en verdad ¿a quién? Esa es mía, por decir, Levi viene y le dice eso, ¿sí? En este caso, se la quita Levi a Reubén. ¿Shimón tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar porque se la vendió sin garantía. Pero aún así, ¿sí? No puede venir el vendedor, Shimón, y atestiguar sobre esta tierra a favor del comprador, a favor de Reubén. ¿Por qué? Porque la misma idea. Porque aunque él no pierde nada, porque no es con garantía, en esta parte no hay algo a favor de él, pero sí habiendo algo a favor de él, que si el vendedor tiene un prestamista pendiente, ¿sí? Va a poder cobrarse la que fue antes de la venta que le hizo a Reubén, se la va a poder quitar a Reubén, pero si ahorita Leví se la quita, no se la va a poder quitar, entonces tiene un interés por un prestamista que puede tener. Vemos que el hecho que tiene un prestamista que puede cobrarse, eso es suficiente interés. Y por eso dice aquí que no puede dar testimonio. Entonces aquí también debería ser lo mismo. Responde la Gemara. Estamos hablando aquí en un caso que el socio que está dando testimonio, Reubén sobre Shimón, en el caso, volvemos al caso de dos socios, Reubén y Shimón, que está renunciando de todo, Reubén está saliendo y está dando testimonio a favor de Shimón, ¿sí? Reubén está dando testimonio a favor de Shimón, recibe garantías sobre él, sobre la parte que le está dando a Shimón. De tal manera que si vienen y se la quitan a Shimón, pues se lo va a tener que pagar. Entonces no tiene ninguna ganancia. Toda la ganancia que él tenía, que preguntábamos, es que puede tener un prestamista por allá, que si quiere cobrar, se va a poder cobrar de Shimón. Si se cobra de Shimón, él se comprometió a pagarle a Shimón. Entonces no tiene ningún beneficio esto. Si él se la quita, se la va a tener que pagar de por sí. Entonces no tiene ningún beneficio. Ese era más uno. Pero ¿qué garantía de quién? Si es garantía en un caso, en cualquier tipo de demanda que le hagan a la tierra, ¿sí? Que, por ejemplo, que le digan una demanda que nunca fue de Reubén y de Shimón, dice la hermana. Entonces, en este caso, seguro tiene interés de que esté en manos de Shimón. Entonces, sigue teniendo, ¿por qué? Porque si reciben la demanda, se la van a sacar del socio y ahí él va a tener que pagar el dinero, como quedó con Shimón. Entonces, seguro tiene interés de que siga en manos de Shimón. Entonces, tiene interés. Entonces, el testimonio no debería ser válido. No, el caso es no cuando viene una demanda que nunca le pertenecía a él, sino cuando viene una demanda de un prestamista que tiene pendiente que no le ha pagado, ¿sí? Entonces, en este caso, este prestamista se podía cobrar de Shimón si Reubén da testimonio a favor de Shimón, pero ahorita cuando de por sí le dijo a Shimón que si se lo sacan, entonces lo que pagar, ya no tiene ningún beneficio de esto y por ende no tiene ningún interés. Seguimos. Vejimistalek nafshe mine mi mistalek. והתניא בני איש שנגנב ספר תורה שלהם, אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר, ואם איתה, נסתלקו בית רמיניו, ולידיינו, שאני ספר תורה, דלשמיעה קאי. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Volvemos a lo de antes. ¿Qué dijimos? Que el caso nuestro aquí es cuando Reubén y Shimón eran socios, pero Reubén dijo, Dinot Barim en li besadezo, renunció su derecho de pertenencia de esta tierra. Pero eso no es suficiente. También se necesita que
Kinyan Sudar, y eso es suficiente para que él ya no sea más dueño y que a nombre de Shimon, y agregamos de que hay garantía que en caso que se quite Shimon tiene que pagar, entonces no tiene ningún interés, y ya que no tiene ningún interés, no es Nogea Badabar, por lo tanto puede venir Reubén y atestiguar a favor de Shimon. Dice la verdad, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué tú no sospechas que entre Reubén, también si Reubén dijo Dinu Dvarim en eso, renunció verbalmente e hizo un Kinyan Sudar y todo? ¿Por qué no sospechas que hizo un acuerdo secreto con Shimon? Que hizo todo esto para decirle a Shimon, mira, voy a hacer todo esto para que me dejen testiguar. Y en verdad hacer una trampa aquí por atrás. Y te voy a traer una prueba que sospechamos. Está escrito en la Baraitá, ¿qué pasa? Una ciudad que robaron de ella un Sefer Torah. Robaron de la ciudad un Sefer Torah. O sea, un Sefer Torah de una ciudad, ¿a quién le pertenece? A todos los habitantes. ¿Sí? Y encontraron al ladrón. Hay que juzgarlo y hay que traer testimonios, testigos de que el ladrón robó. Dice la Baraitá, no vayas a juzgarlo con jueces de esa ciudad y no vayas a traer prueba de testigos de habitantes de esa ciudad. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de la ciudad son socios del Sefer Torah y son Nogim Badabar, tienen interés. Dice la Gemara, pero si es así de sencillo, pues que vengan dos testigos o los jueces necesarios, renuncien del derecho que tienen en la sociedad de Sefer Torah, ¿sí? Y con eso, y hagan también Kinyan Sudar, ¿sí? Y con eso renuncian y que hagan juicio sobre eso y que tengan testigos. ¿Por qué no hacemos eso? Tenemos que decir que la razón que no hacemos eso es porque sospechamos que hay aquí una trampa. Que dicen eso, pero en verdad es una trampa que están ocultando. Si se la vemos que sospechamos, entonces ¿por qué aquí no sospechamos? Lo mismo. También si lo dijo, también si lo quieren insultar, pues es que está haciendo una trampa, Rubén con Shimon, pero en verdad no está saliendo de la sociedad. Dice la Gemara, no, ahí es diferente. Ahí la razón que en la Baraitá no hay posibilidad que ningún juez lo haga ni ningún testigo lo haga, es porque aunque renuncien, tienen cierto derecho. Y explico. Sefer Torah hay una obligación que todos tienen que escuchar la lectura de la Torah. Listo, entonces estos dos jueces o estos tres jueces o estos dos testigos renunciaron del Sefer Torah, pero todavía tienen un beneficio del Sefer Torah. Cuando lo leen, lo escuchan. ¿Sí? Es como si no existe renunciar en esta parte. ¿Sí? Entonces tiene un cierto interés. Por eso es que no puede. Pero en nuestro caso, que sí existe renunciar, sirve y no tenemos por qué sospechar. Sefer Torah y no sospechamos. Ahí la razón es porque siempre hay un beneficio. Próxima pregunta. Tashema. Haomer tenuman eliminairi. Endani medeane otair ven mevim raya. Meanshe otair amai lisaku betre nafshayu veridinayu. Ahanami Sefer Torah. En la segunda baraita que habla sobre un shchimera. ¿Qué es un shchimera? Una persona que está agonizante. Está agonizando. Sabemos que una persona que está agonizando, aunque no haga kinyan, lo que dice ya es como si fuese que ya está adquirido. ¿Sí? Dice un shchimera, delen 100 monedas de mis bienes a los habitantes de la ciudad. O sea, para construir muros, para construir calles, para la cupa de la ciudad, quiero que den para allá. Y fallece. Y vienen los herederos y no están de acuerdo con este testamento. Tienen algo una observación, una demanda, o sea, un argumento en contra de este testamento para que no se cumpla. Y tienen que ir al Bedín para ver si tienen razón o no, si se hay que dar las 100 monedas o si no hay que darlas. Dice la Baraitá, escuchen bien, no vayan a los Devarim de esa ciudad, ni agarren testigos de esa ciudad, porque ellos tienen interés, no Badabar, ellos son Devarim de la ciudad, quieren que esté bonita la ciudad con calles, son testigos de la ciudad, quieren que sean calles, muros. Entonces, hay que hacerlo en un Bedín y con testigos de fuera de la ciudad. Dicen, ¿pero por qué? Que vengan estos jueces, estos testigos, y renuncien del derecho ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? O sea, que renuncien de los regalos estos, ¿sí? Y de esa manera puedan hacer el juicio, pueden dar testimonio. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué nos dice que no pueden? Porque sospechamos, ¿sí? Sospechamos que hay una cnunia. Pregunten contra nosotros que decimos que no sospechamos. Dicen, aquí también está hablando, no que le dio el dinero para las calles o para las murallas o cosas así, sino ¿para qué? Para Sefer Torah. Y Sefer Torah dijimos que siempre hay beneficio, entonces no hay pregunta. Si la razón que no sirve es porque es Sefer Torah, pero en verdad normalmente no sospechamos. Si la razón que ahí no sirve en esa baraita es por Sefer Torah. Próxima pregunta. Tashema, Haomer Tnumanela Aniyeha Iri, Endanim Yedanayot Ir, Ven Mevim Raya Meanshe Ota Ir. Betis Bera Aniye Shakle Dayanem Pasle, Helaima Endanim Bedayane Aniye Ota Ir,
ואין מביאים ראיה מעניי אותה העיר. ועמי להסתלקות בתרי נפשיו, ולדיינו, הכי נמי בספר תורה. ומה יקרה לו עניים? דהכל אצל ספר תורה, עניים הם. ויבייתם על העולם כדקתני עניים ממש, ובעניי דרמו עליו, ואיכי דמי דקיצלהו, ליתבו בתרי מיניו מי דקיצלהו, ולידיינו. איכי דמי, אי דקיצלהו, ליתבו בתרי מיניו מי דקיצלהו, ולידיינו. אחרי מה הסכם דלא קיצלהו, ויבייתם על העולם דקיצלהו, וניחא להו דכיוון דרווח, רווח. Pregunta otra baraita. Dice la baraita. Un shchimera, un agonizante, una persona que está agonizando, que dice, quiero que le den 100 monedas, no a la ciudad, esta baraita dice, a los pobres de la ciudad. ¿Sí? Y bien los herederos después dicen, no, mi papá no dijo eso, si dijo, no dijo, empieza el rollo. Tienen que ir a un betín. Está escrito en testamento, ¿qué hacen ahorita en testamento? No está escrito, pero así dijo él. Entonces, es importante que vayan al betín para analizar el tema, pero no pueden hacer este betín con jueces de esa ciudad ni con testigos de esa ciudad. Y antes de seguir, la Gemara, para aclarar la baraita, dice un segundo, ¿qué tiene que ver? Él dio el dinero para los pobres de la ciudad. ¿Qué tiene que ver los jueces o los testigos que no lo son? Dice, no, lo que se refiere la baraita a decir aquí es que cuando dio 100 monedas para los pobres de la ciudad, no puede hacer juicio con los jueces pobres y los testigos pobres de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un interés en que sí les llega, en que les llega a los pobres y ellos son pobres también. Bien, la Gemara pregunta, pero un segundo, y aquí viene la pregunta, ¿por qué no se puede? Dijimos que ¿cuál es la solución? Que digan, renunciemos del derecho, y hagan quieran sudar y se acabó. Vemos que aún así no se puede, ¿por qué? Porque sospechamos que hay una cnunia, que hay una trampa que están haciendo. Entonces aquí también deberíamos de sospechar lo mismo y prohibir. Dice la Gemara, no, aquí también estamos hablando en un Sefer Torah. O sea, pero Sefer Torah, ¿por qué tiene que ver aquí Anim? ¿Por qué lo llamas pobres? ¿Qué tiene que ver aquí pobres? ¿Sí? Sefer Torah se necesita, todo el mundo lo necesita, ricos y pobres igual. Dice, no, porque respecto a Sefer Torah, todos son Aniim, o sea, todos son considerados Aniim, porque todos tienen, si nadie tiene en su posesión un Sefer Torah, un segundo, si todos son Aniim respecto a Sefer Torah, ¿por qué? Porque nadie tiene un Sefer Torah. Entonces, por eso respecto a Sefer Torah se le llama a todos Aniim, pero en verdad no es Aniim, es todos los que están. Es una pregunta también de esta baraita. Esa es la primera manera como responder esta última pregunta. Segunda manera es, primero podemos decir que la baraita cuando dice Anim se refiere a ¿qué? Anim mamash, literal pobres, no que también ricos, pero respecto a Sefer Torah son Anim, no, pobres mamash. Y entonces, ¿y cuál es el caso aquí? El caso aquí es, y aún así, los jueces, ¿sí? Y los testigos, inclusive que tengan dinero, no pueden hacer juicio. ¿Por qué? ¿Qué interés tienen? Preguntamos. No tiene ningún interés. Él dio el dinero para los pobres y ellos son ricos. Dice la no, porque ¿quiénes son encargados de dar dinero a los pobres de la ciudad? Los ricos. O sea, a través de dar de este dinero y para ellos, se van a ahorrar de ellos este dinero. Dice pero un segundo, ¿cuál es el caso? Si el caso es que todos los ricos de la ciudad tienen un monto fijo para dar, ¿sí? Dependiendo de la riqueza que tenga, pues muy sencillo, agarra a los dos jueces de la misma ciudad, dos testigos, y que ellos tengan que dar de por sí el monto fijo que tenían que haber dado antes, y así ya no tiene ningún interés. Tú le dices, mira, a ti te vamos a cobrar de por sí el monto fijo, y ahí ya no tiene ningún interés en que reciban los pobres o no que reciban, porque ellos de por sí tienen que recobrar el monto fijo. Dicen, estamos hablando en un caso que no hay un monto fijo, sino todo es según la necesidad que hay. Entonces, si tú metes ahí 100 monedas, ellos tienen interés en decir que es para los pobres, para que haya más, y así hacer menos a ellos. Que paguen ellos algo fijo. No, estamos en un caso que no es algo fijo, sino es según necesidad. Otra respuesta, podemos decir que es un monto fijo, y a pesar que en este año van a dar su monto fijo, pero si tú pones 100 monedas más, como dijo este Shrimerá, pues el próximo año va a haber un excedente y se van a ahorrar el próximo año. Entonces sí siguen siendo interesados por eso, y por eso no pueden, aunque den ahorita, siguen siendo interesados y son Nogim Badavar y no pueden dar testimonio o enjuiciar. Seguimos un poco más. Venaasim shomre sahar ze laze. Amai shemirav be'alimi amar papá de amarle shemor li ayom vani eshmor lecha lemachar. El tercer punto, la tercera alajá que dijo Shmuel es
que cuando hay dos socios en una tierra, ¿sí? Reuben y Shimón en una tierra. Aparte que ya dijimos que puede hacer Hazaká uno con otro, ya explicamos el porqué. Aparte que dijimos que Reuben puede dar testimonio sobre Shimón, ya explicamos ahorita el porqué. Adicionalmente nos hizo una tercera alajá, en la primera parte de Shmuel, que Naasin Shomre Zahar Zelazé. Que Reuben cuando cuida algo que es en socio de Shimón, es Shomer Zahar, es un custodio pago. O sea, es como si fuese que él está cuidando ahorita una tierra de sociedad. Cuando está cuidando todo, está cuidando también la parte de Shimón. Y respecto a eso, que está custodiando esa parte, es considerado que le están pagando. Y por lo tanto, no es Shomer Hinam, no es custodio en pago, sino custodio de pago. Por lo tanto, si lo robaron, está hayab de pagar esa parte de Shimón. Y la Gemara entiende que la razón que es considerado Shomer Zahar es, por decir, digamos que es bienes, ¿sí? Reuben cuida una jarra un día, ¿sí? Y el mismo día Shimón cuida, y esa jarra es de quién, de los dos. Y el mismo día, así la Gemara entiende ahorita, Shimón cuida una vajilla, también de los dos. Entonces, en este caso, ¿por qué Reuben está cuidando la jarra? Porque Shimón está cuidando la vajilla. Entonces, ya que Shimón está cuidando la parte de Reuben, de la vajilla, pues también Reuben está cuidando la parte de Shimón y así viceversa también. O sea que cada uno está cuidando la parte de su socio, el utensilio, porque el socio al mismo tiempo está cuidando otra parte. Bien, la Gemara dice un segundo. Y por eso tú me dices que es Shomer Zahar. ¿Y cuál es la nafkamina de Shomer Zahar? Como dijimos, que si se lo roban, ¿sí? Está hayab. Dice, pero un segundo, nosotros vimos ya en Masejet Baba Metzia que Shmirá bebe'alim hi. ¿Qué significa esto? Recuerdo, ¿sí? Cuando el que está cuidando algo, ¿sí? Un segundo. Cuando Reuben está cuidando un utensilio y al mismo tiempo, como explicamos, Shimón está cuidando un utensilio de sociedad, ¿sí? Reuben está cuidando un utensilio y Shimón está cuidando otro utensilio en sociedad, entiendo que es considerado como si fuese un pago, pero hay una halajá que se llama Shmirá Be'alim, lo cual significa que cuando el mismo momento que Reuben está cuidando, aunque está recibiendo pago por eso, le está trabajando para el otro, al mismo tiempo, aquí cada uno está trabajando para el otro, en ese mismo tiempo, hay que ser que tú se aprende de la Torah que ahí no aplican las obligaciones de un shomer, o sea, no tiene que pagar por un robo, ¿sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, así es, eso lo vimos ya más cerca, decía, Shmirá be'alim hi, repito que significa que cuando una persona, Reuben está cuidando un utensilio, y recibió su utensilio, cuando el dueño de ese utensilio, el dueño parcial, Shimón, está trabajando también para Reuben, está cuidando algo para Reuben, o está trabajando haciendo lo que sea, ¿sí? En ese caso, no aplican las obligaciones de los Shomrim. O sea, que aquí que Shomer Zahar no aplicaría la obligación de que cuando se lo robaron, tiene que pagar, no aplicaría eso. Si se la demandan, no entiendo qué me estás diciendo. ¿Cómo tú me dices que aquí es Shomer Zahar y por lo tanto está hayab de pagar? No, es Shmirá be'alimi. Dice el papá, no, aquí el caso es que Shomer Zahar, porque Reuben cuida la jarra un día y otro día Shimón cuida la jarra. O sea, no que al mismo tiempo están cuidando cada uno un utensilio de sociedad, sino un día la vajilla y la jarra la cuida Reuben y otro día la vajilla y la jarra la cuida Shimón. No al mismo tiempo están cuidando para los dos, ¿sí? Y por lo tanto no es Shmirá be'alim. Cuando uno está cuidando, el otro no está trabajando. Y cuando el otro está cuidando, el primero no está trabajando. Entonces no explica Shmirá be'alim y sigue siendo Shomer Zahar. ¿Por qué? Porque Reuben está cuidando hoy, porque mañana Shimón va a cuidar. Entonces está recibiendo una recompensa que mañana Shimón va a cuidar. Igualmente Shimón mañana va a cuidar porque ayer cuidó Reuben. Entonces son Shomer Zahar y no hay el problema de Shmirá be'alim porque no es simultáneo, sino son en diferentes momentos y por lo tanto, sí, ya que es Shomer Zahar y si se lo robaron, va a estar hayab de pagar por este robo que le hicieron. Va a estar obligado a ser responsable de este robo que le hicieron. Amén ve amén.